Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Francis Montalvo y vamos a hablar acerca del libro Burlando al Diablo de Napoleón Hill. Bueno, en la primera parte del libro habla acerca de una de las personas más importantes para el autor, que fue Andrew Carnegie. Eh, Andrew Carnegie cuenta a Napoleón Hill que eh, era un mentor de él y Hill en algún momento le propone a Carnegie hacer como una recopilación de entrevistas para poder financiar sus estudios de derecho que tenía Napoleón. Entonces, Napoleón Hill le dijo que sí podía hacerlo, pero le dijo que podía hacer un proyecto un poco más grande y ambicioso. En esta parte le dice que haga como un libro, una recopilación que englobe todo lo que tenga que ver con la filosofía del éxito y del fracaso, que no solamente sea útil para las personas contemporáneas de su época, sino más bien también para muchas personas de las siguientes generaciones. La idea que le dice Carnegie es que no solamente sea algo muy abstracto, sino que se base más en lo práctico, ya que para Carnegie las instituciones educativas o intelectuales de la época no cubrían la necesidad que debía hablarse acerca del éxito que uno podía tener, o sea, solamente cubría cuestiones académicas. Eh, Hill se da cuenta de que Carnegie le propone que no solamente las entrevistas se base a personas exitosas, sino también de que sea personas que también han tenido ciertos fracasos, ¿no? Ciertas dificultades. Y que Carnegie le dijo a Hill que iba a haber una fuerza que él se le conoce como el otro yo, que iba a ser como una fuerza que uno tiene cuando uno enfrenta momentos de adversidad o dificultades. Bueno, después de esto, Napoleón decide emprenderse en este reto tomando los consejos de Carnegie y pues empieza, bueno, a tener éxito como los libros La Ley del Éxito y piensa hacerse rico, ¿no? Una de las cosas importantes es que Napoleón Hill después de esto también menciona en el capítulo 2 más o menos que él había tenido muchos éxitos y fracasos con respecto al emprendimiento, ¿no? Que había experimentado muchas dificultades y para poder resolver sus problemas económicos. Entonces, ahí es donde le dice, recuerda que Carnegie le dice que en esos momentos es donde uno descubre el otro yo. Y bueno, eso es básicamente lo que le dice. Em, También recuerda la experiencia cuando matan a un socio que es Melet, Don R. Melet, y donde básicamente pues él se sintió con mucho miedo y tuvo que ocultarse. Entonces, durante toda esa época, o sea, Napoleón Hill lo que hace es recalcar básicamente el otro yo, ¿no? Que él descubre, es aquel que no tiene límites ni miedos y que es algo que le guía al éxito, ¿no? Bueno, ya para el capítulo 3 que es, digamos, donde empieza la parte central tal vez del libro y donde básicamente cuenta por qué se llama Burlando al Diablo, ¿no? Y en esta parte básicamente es donde empieza a haber una entrevista con el diablo, ¿no? Según lo que cuenta Napoleón Hill. Pero todo esto comienza cuando Napoleón reflexiona acerca de la Gran Depresión, que fue un evento económico muy grave que afectó al mundo en 1929, en donde muchas personas pues se sumergieron en la pobreza y donde fue prácticamente una catástrofe mundial. Entonces, en la entrevista empieza primero a preguntarle acerca de su naturaleza, ¿no? De qué es el diablo y dónde está o cómo se manifiesta, ¿no?
Entonces, el diablo se describe a sí mismo como una energía negativa, pero que vive en la mente. Y eso es la parte más importante, creo yo, que vive en la mente de las personas. Y bueno, él menciona que ocupa la mitad de cada átomo y energía fundamental del universo, ¿no? Tanto física y mental. En esa entrevista, el diablo dice de que puede controlar el 98% de la humanidad y que utiliza el miedo básicamente para poder controlarlo, ¿no? Menciona unos cuantos tipos de control con el miedo, el cual es la pobreza, la crítica, la enfermedad, la pérdida de amor, la vejez y la muerte, siendo la pobreza y la muerte los más eficaces según él, ¿no? El diablo empieza a decir de que él controla el pensamiento de las personas al 98% y que solamente su oposición controla el 2% y que su oposición las controla debido a energías positivas, ¿no? Como la fe, el amor, la esperanza, etcétera. También habla un poco acerca de que los jóvenes que él controla los hace debido a hábitos, ¿no? Como el fumar o el alcohol y ese tipo de cosas. Otra de las cosas importantes que menciona el, el libro es que eh, Hills trata de como que sacar la información, ¿no? Acerca de cuál es el truco más ingenioso, por así decirlo, con el que el diablo pues controla a ese gran porcentaje de la población. Y una de las cosas importantes que habla es acerca del hábito, ¿no? Entonces, y que él lo que hace es que controla a las personas que básicamente divagan, ¿no? O sea, que no tienen un rumbo claro. Él empieza a hablar acerca de la salud, ¿no? Que los que comen en exceso, también matrimonios que no tienen ciertos propósitos. Y también dice de que él manipula a las personas para que no ahorren y así, ¿no? En la parte más importante de ese capítulo habla acerca que va a pasar al siguiente y que va a pasar un poco más. Es acerca de que él controla eh, al indeciso, ¿no? O al no indeciso. Él habla de que lo que hace es buscar personas que estén en un estado de indecisión. Y entonces él dice que el no indeciso no lo puede controlar. En el quinto capítulo se retoma la entrevista em, y Satanás habla acerca de esta indecisión, ¿no? Entonces, una de las cosas que él menciona es de que lo que él hace también es manipular como al gobierno, ¿no? Algo así, con la propaganda. Y que lo que él hace es buscar entorpecer la razón y la voluntad para que las personas no estén decididas, ¿no? Lo que él se conoce como la indecisión. Otra de las cosas que también menciona y que vuelve a mencionar es que la mala alimentación y las relaciones sexuales sin control pueden llevar a esas personas a la indecisión. Y dice de que no es que todas personas están vulnerables a estas cosas, sino de que si todas tuvieran autocontrol y pensar por ellas mismas, así como tener un objetivo claro, entonces no, las personas no caerían en esto, ¿no? Bueno, eh, después de esto empiezan a hablar un poco acerca de lo que Napoleón Hill habla o menciona que es el compás hipnótico, que es como algo que te ata y controla a los seres humanos
despojándolos del pensar independiente, ¿no? De que piensen por uno mismo. Entonces, y aquí habla un poco acerca de la desesperación que tuvo Napoleón Hill, eh, justamente en la época de la Gran Depresión, ¿no? Cuando es que habla este libro. Y es cuando Napoleón Hill se toma en un punto de que no puede actuar, se siente como atado, ¿no? Y no puede saber qué hacer, se siente congelado, por así decirlo. Entonces a eso se le conoce como el compás hipnótico bajo cual estaba Napoleón, ¿no? Y este compás hipnótico es una apatía, una sensación de estar paralizado, ¿no? Pero bueno, eh, las cosas para poder, digamos, salirse de esto es tener una mente con una autodeterminación clara. Entonces, pero aquí Napoleón Hill también hace una reflexión de que a pesar de que él tenía mucho conocimiento tal vez de los temas del éxito, él había olvidado pues comprender estas cosas. Y entonces también recalca de que se olvidó de aliarse con otras personas para poder trabajar. Y que esta sensación hipnótica es una forma de control que el diablo utiliza para evitar que los individuos piensen y actúen por sí mismos, ¿no? Em, bueno, al final él habla acerca de que la forma de salir de esta situación, ¿no? De parálisis es cuando uno tiene un plan de acción, ¿no? Y cuando uno recupera el autocontrol y la iniciativa. Y es un reconocimiento de que el diablo se introduce en la mente humana y las controla cuando hay espacio vacío o cuando no hay un propósito de las personas, ¿no? Cuando las personas no tienen un plan claro para poder hacer algo. En el siguiente capítulo se habla acerca del miedo, las semillas del miedo. Y bueno, aquí recalca el miedo que ya se había hablado, ¿no? Acerca de la muerte, la pobreza y todo lo demás. Em, entonces, él habla un poco tal vez contrario a la religión, que dice que el plan del diablo es hacer creer a las personas que, que él les espera al final de la vida para un castigo eterno, ¿no? Pero bueno, aquí menciona de que el diablo solamente puede castigarlas, se podría decir así, en la mente de las personas. Entonces, que más que nada es un control mental, se podría decir que el diablo ejerce sobre las personas. También habla de que las propias padres o tutores de las personas son aquellos que le ayudan indirectamente, ¿no? Ya que al meter el miedo en las personas de que el diablo va a, a estar después de todo esto, entonces con ese miedo destruye la capacidad de pensar acertadamente. Después habla también acerca de los objetivos. eh, y bueno, aquí me recalco otra vez acerca de los hábitos y en el cual la idea es que las personas estén en un momento de indecisión como se había hablado, ¿no? Pero que esta indecisión y estos hábitos no pueden darse en las personas cuando las personas no divagan, o sea, cuando tienen objetivos claros. Después de eso, bueno, habla acerca de la educación y la religión, continúa con la entrevista. Y en esta parte, Napoleón Hill aborda o le pregunta acerca de las instituciones religiosas y acerca de las escuelas o las instituciones donde se dictan clases, ¿no? Porque, bueno, porque sabemos de que esas instituciones tienen como objetivo, pues, hacer que la persona mejore, ¿no? Pero aquí el diablo, según la entrevista, al contrario al objetivo que ellas tienen, al final son sus aliadas, porque le ayudan a las personas a tomar el hábito de la indecisión. El diablo critica el sistema escolar público
porque dice de que el sistema escolar público no ayuda a las personas a que piensen por sí mismas, ¿no? Sino de que solamente les enseñan a memorizar, ¿no? Y ese tipo de cosas que realmente no hace que las personas tomen la iniciativa y tengan la determinación de pensar por sí mismas, que no desarrollan la autodeterminación. También habla acerca de las instituciones religiosas, que en realidad lo que hacen muchas veces es solamente orar, se podría decir, pero con palabras vacías e insignificantes, ¿no? Y la idea en realidad es tener un propósito claro y utilizar la mente para poder hacerlo. Pero él dice que como la religión y las instituciones religiosas no hacen eso, son sus aliadas. Entonces, al final el libro habla también de algunas virtudes o habilidades que uno debe desarrollar para poder vencer ese tipo de cosas, como es la autodisciplina, el aprender de la adversidad, que son claves para poder mejorar en todo esto. También habla acerca de el entorno, el tiempo, la armonía y la cautela, ¿no? Bueno, el entorno básicamente es las relaciones que tengamos con los demás. El tiempo es poder utilizarlo con sabiduría y no tener vacíos, sino ser decisivo. La armonía habla acerca del autocontrol y bueno, ser cauteloso, ¿no? De ser alguien que tiene un objetivo claro y siempre tener un plan definido. Y bueno, eso es básicamente en lo que es el libro, ¿no?